Bueno, empezamos por la inauguración del año académico de nuestro cuerpo médico, donde desarrollaremos todas las áreas académicas de cada servicio, ¿no? Como gremio médico. Buenos días con todos, al director, a los jefes de DIDAES, jefes de servicio, compañeros todos de médicos de INCOR, médicos residentes también, que en estos momentos empezamos nuestras actividades académicas. Es necesario, a pesar de los momentos que estamos pasando de pandemia, continuar con esto, continuar con lo que siempre el cuerpo médico tuvo, no dejar de lado. Sé que hay muchos percances en los que estamos incluidos todos, necesidades, la desesperación tal vez de todos nosotros ahora por la vacuna, yo sé, muy aparte también se está gestionando, pero este punto es muy importante que mantengamos nuestra hora académica como siempre, ¿no? Que todos los médicos, yo sé que va a ser progresivo hasta que los servicios de nuevo reconsideren la hora académica del cuerpo médico y todos puedan estar presentes. Les doy la bienvenida a todos, el agradecimiento a la Junta Directiva también por hacer lograr este momento, nuestra secretaria académica, la doctora Gladys Espinosa. Doctor Nolten, muchas gracias por iniciar nuestro año académico y doy las palabras ahora al doctor Morón, director del Instituto Nacional del Corazón, para así después continuar con el programa de inauguración y dar inicio a la parte académica. Muchas gracias a todos. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Buenos días, estimados colegas. Primero, un saludo cordial a todos. Felicitar a la Junta Directiva del Cuerpo Médico por estar reiniciando estas actividades académicas. Para nadie ya es desconocido lo que estamos viviendo estos días, estos tiempos tan, digamos, dramáticos por la pandemia, con pacientes y colegas enfermos, ¿no? Y algunos graves, pero esto es efecto pues de la pandemia que vimos desde hace más de un año. Eso no quita que el INCOR siga atendiendo. Yo felicito a todo el grupo humano de INCOR en general, médicos, enfermeras, técnicos, administrativos, porque el INCOR no ha parado. Si bien es cierto, tuvimos una bajada el año pasado por múltiples problemas de la pandemia, este año estamos trabajando casi un 80% de actividad asistencial cardiovascular. Yo los felicito a todos porque estamos manteniéndonos en ese nivel. También felicito por esta actividad científica que se está retomando hoy en día y espero que esta se mantenga a pesar de todas las dificultades que tenemos. Ya nos estamos acostumbrados a esta actividad vía online, que creo que es digamos una tecnología que va a quedar y hay que explotarla, ¿no? Yo les quiero pedir al cuerpo médico que nos sigamos juntos, unidos, porque esto es un tema corporativo de la organización. El INCOR no va a parar, va a seguir, no va a seguir en actividades. Seguimos siendo un hospital no COVID, a pesar de que tenemos pacientes COVID que lamentablemente llegan, se filtran, pero aún así seguimos trabajando y laborando, haciendo nuestras estrategias para evitar que nos infectemos. Ya la vacunación, ustedes saben de que ya está acá en salud. Tengan la calma y tranquilidad, les manifiesto que en el transcurso de esta y la siguiente semana se va a completar todo el personal de salud, eso lo garantizo, porque el domingo están llegando 700.000 vacunas y en el transcurso de esta semana se completa la vacunación de 90.000 trabajadores de salud en general. Entonces hay que tener la confianza y fe de que esto se va a realizar. Seguimos trabajando y repito, simplemente para manifestarle mi agradecimiento a todos ustedes porque seguimos trabajando, ¿no? A pesar de todos los problemas y seguir apoyando la gestión del cuerpo médico. Es un trabajo, repito, corporativo, es de todos, ¿no? Acá cuidémonos todo,
la prevención es lo más importante. A pesar de que haya vacunas, tenemos que seguir cuidando, ¿no? Así que simplemente yo dejo a ustedes, claro, digamos, inaugurado esta nueva jornada de actividad científica y COR, que espero que no pare todo el año, ¿no? Así que adelante, doctora Castillo, con la actividad de hoy día programada. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida al 11º curso de Educación Médica Continua. Les habla la doctora Gladys Espinosa, que estoy súper protegida por esta pandemia. Este curso va a ser enriquecido con la participación de todos ustedes. Agradezco al doctor Conde, que va a iniciar el módulo. Una pregunta. Actuando como moderador. Además, les quiero manifestar que la exposición va a ser colgada en la plataforma del cuerpo médico para que lo puedan volver a ver, o los que no han podido por algún motivo entrar en esta mañana lo puedan ver en otro momento. Al término de este módulo que va a ser realizado por el servicio de hemodinámica, vamos a poner una pregunta un examen de 20 preguntas como para testear los conocimientos que hemos podido adquirir en el desarrollo del curso. Le dejo la palabra al doctor César Conde, que va a hacer la moderación de este primer tema. Gracias, Gladys. Buenos días con todos. Para entrar de lleno ya en la primera presentación, en primer lugar, agradecer al cuerpo médico por la invitación al servicio a iniciar estas charlas. Para todos es conocido que el tratamiento percutáneo de las oclusiones crónicas es un campo en continuo desarrollo en los últimos años dentro de la cardiología intervencionista, que requiere no solamente de una selección adecuada del paciente, sino también del desarrollo de la pericia técnica y de la disponibilidad de dispositivos médicos específicos para esta intervención. El servicio viene desarrollando desde hace varios años el tratamiento percutáneo de las oclusiones crónicas. Sin embargo, nuestro objetivo es lograr una mayor sistematización en la indicación, en la organización de estos pacientes y en la realización de los procedimientos. En ese sentido, el doctor Cristian Nolte, que es por todos ustedes conocido, médico asistente del Servicio de Cardiología Intervencionista, va a hacer una revisión sobre el tema de tratamiento percutáneo sobre oclusiones crónicas. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat para agilizar luego de la presentación y responder algunas interrogantes, así como levantar la mano para luego hacer alguna intervención. Adelante, Cristian. Gracias, César. Primero que nada, como decía el doctor Morón, pues sabemos que estamos viviendo una época que antes, estoy seguro, no habíamos vivido casi ninguno de nosotros. Y desde acá mi solidaridad con aquellos compañeros, amigos o personal del INCOR que pues tuviesen algún familiar contagiado y que está pasando malos momentos, ¿no? El día de hoy, voy a compartir pantalla. Ok. ¿Sí se ve? Okay. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, entonces el día de hoy se me encargó de hablar un poco sobre oclusiones crónicas y el título que le he dado es Intervención coronaria en las oclusiones crónicas, de la teoría al desarrollo de un programa de oclusiones crónicas, que creo, como dice el doctor Conde, estamos en un punto en que ya debemos empezar a desarrollar un programa de oclusión crónica para manejar de forma más sistematizada, organizada este grupo de pacientes y pues avanzar en las distintas técnicas que existen para tratar estas lesiones coronarias, ¿no? Quiero empezar presentando un caso clínico. Este es un paciente varón de 67 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia,
con medicación habitual, candesartán de 8 miligramos al día, torvastatina de 20 y aspirina de 100 miligramos. El paciente empezó su cuadro clínico estando asintomático hasta 2 meses antes del inicio de los síntomas, donde empieza con cuadros de disnea, clase funcional 2, asociado a un disconfort torácico. Un cardiograma donde se mostraba una fracción de eyección de 58% y no se encontraban trastornos de motilidad global ni segmentaria. Por la sintomatología se le solicitó un test de perfusión miocárdica, el cual informaba como isquemia de la pared inferolateral que correspondía aproximadamente al 14% de la masa ventricular total. Entonces, con este cuadro clínico y con estos exámenes no invasivos, pues todos obviamente mandamos al paciente a cateterismo cardíaco para ver la anatomía y quizás optimizar la terapia médica, ¿no? Esta es la angiografía, ¿no? Donde vemos una arteria circunfleja y un tronco de coronaria izquierda sin lesiones y una arteria descendente anterior, pero hematosis difusa leve en el segmento medio, y ya se observa circulación colateral hacia la coronaria derecha. Y aquí podemos tener dos escenarios. Uno, en donde, obviamente por la circulación colateral, podamos tener una obstrucción de la arteria coronaria derecha, y el otro escenario, en el que el paciente puede tener lesiones severas o incluso críticas en la arteria nativa, que incluso la perfusión de la coronaria, la presión sea tan baja que ya se empezó a desarrollar algo de circulación colateral, pero la arteria está permeable, ¿no? Entonces, básicamente estamos en el mismo escenario. Las dos anatomías que estoy presentando acá pueden presentar isquemia de la pared inferior sin trastorno de motilidad, porque uno tiene flujo anterógrado y el otro tiene flujo distal por circulación colateral. Entonces, la decisión en el caso de una arteria abierta, pues es fácil, ¿no? Y sencilla. Pasamos una guía y hacemos angioplastía. En cambio, en la oclusión crónica nos la pensamos y decimos, bueno, tiene circulación colateral, mejor lo dejamos ahí y lo mandamos a rehabilitación cardíaca, ¿no? Pero yo digo, si estamos en los dos escenarios, ¿por qué a uno ofrecerle angioplastía y al otro de repente ni siquiera intentar y mandarlo directamente a rehabilitación o terapia médica, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos ofrecer al paciente? Este paciente, con la imagen de este paciente era la oclusión crónica de la coronaria derecha, y acá tenemos dos posibilidades, como decía, ¿no? Le ofrecemos angioplastía de la oclusión crónica o simplemente lo llevamos a terapia médica óptima y ya intentamos la angioplastía. Finalmente, el paciente, lo que hicimos fue intentar la angioplastía de la oclusión crónica, y les traigo este caso porque es una complicación que tuvimos. Este caso lo hicimos con el doctor Mori, fuera del hospital, ¿no? Donde vemos que pudimos afortunadamente pasar una cuerda, un catéter que nos daba mucho soporte. Y la siguiente imagen que les voy a mostrar, muchas veces no nos gusta mostrar nuestras complicaciones, ¿no? Pero pues sucedió esto, ¿no? Dentro de la angioplastía, disminución de la arteria coronaria derecha con expansión del hematoma hacia la aorta, ¿no? Gracias a Dios teníamos ya pasada la guía, con lo cual pues pudimos colocar un stent en el tercio proximal de la coronaria derecha, sellar la disección y finalmente completar la angioplastía, y este es el resultado final de la angioplastía a la coronaria derecha con una inyección desde fuera para ver que todo estuviese bien en la zona proximal de la coronaria derecha y que no haya una extensión hacia la aorta, ¿no? Y acá pues obviamente pueden ver todavía parte del contraste del hematoma en la aorta ascendente, ¿no? Entonces finalmente el paciente salió de alta y actualmente se encuentra sintomático. Bueno, el paciente es mi tío,
es primo de mi mamá, entonces ya se imagina cuando hubo la complicación. Y pues ahora, pues mi tío anda feliz porque viaja con sus hijos, se va a la sierra, a la playa norte, es lo que siempre le gustó. Pero él empezó porque caminaba un poco y se cansaba, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar un poquito y vamos a ir viendo en el tiempo, digamos, cómo han ido evolucionando los estudios, que al principio fueron simplemente estudios observacionales, hasta luego ya entrar a estudios randomizados, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que la oclusión crónica de una coronaria, por definición, es aquella coronaria que tiene un flujo TIMI 0 por más de 3 meses y que aproximadamente se encuentra en un 30% de las angiografías coronarias. Hasta el año 2013, en donde se empezaban a hacer las oclusiones crónicas, los intentos de intervención coronaria tenían una tasa de éxito relativamente baja, ¿no? Si bien, como vemos acá, la tasa de éxito en una oclusión crónica era menor que, obviamente, la tasa de éxito en una arteria que estuviese permeable. Sin embargo, y los MACES también, ¿no? Eran el doble de los intentos de angioplastía a una oclusión crónica, ¿no? Pero esto era, obviamente, en el contexto de esa época, en donde la tecnología quizás no ayudaba, se empezaban a hacer los casos de oclusiones crónicas, etc. Y como todo curva de aprendizaje, pues obviamente tiene su contraparte, que son las complicaciones, ¿no? Pero entonces, ¿por qué intentar una intervención coronaria percutánea a una oclusión crónica? Se sabe, y vamos a empezar por fisiología coronaria, que los pacientes con oclusiones crónicas, que es este grupo de aquí, el azul, versus aquellos pacientes sin oclusión crónica, o sea, vaso permeable, que se le realiza angioplastía, luego de la angioplastía consiguen valores de FFR normales, sin diferencia significativa, porque ya la arteria está abierta. Pero previo a la revascularización, el grupo que no tiene una oclusión crónica tiene un FFR en rango isquémico, pero no tan severo como aquel grupo de pacientes que tienen CTO. Y esto se da, este grado de isquemia, que es mayor a los que tienen arteria permeable, se da incluso así los pacientes tengan cierto grado de circulación colateral, tanto sin circulación colateral como con circulación colateral RENTROP 1, incluso hasta con RENTROP 2, que es una buena circulación colateral, el punto de corte de FFR va a estar por debajo del 0.8. O sea, son pacientes cuyo territorio va a estar isquémico y muchas veces hasta la circulación colateral no es suficiente para suplir esa isquemia, ¿no? Por eso es que en el paciente anterior, así tuviese una buena circulación colateral, pues el paciente ya empezaba a tener síntomas y ya empezaba a tener isquemia por la perfusión miocárdica. Por eso es que se decide la angioplastía de la oclusión crónica. Cuando hablamos de perfusión miocárdica para buscar carga isquémica en este grupo de pacientes, hay un umbral de beneficio para las oclusiones crónicas, ¿no? Se sabe que las isquemias tanto moderadas y severas se van a asociar a un mayor riesgo de infarto, ¿no? Como más del 10% de isquemia en las pruebas no invasivas. Los resultados similares en un subestudio nuclear del estudio Courage, ¿no? Que encontró que había una mayor reducción de la isquemia si es que hacíamos angioplastía de las oclusiones crónicas versus dejarlo en terapia médica óptima, ¿no? Y que esta reducción de la isquemia al hacer angioplastía de estos vasos obviamente mejoraban a largo plazo los meses, ¿no? Y este umbral de beneficio se calcula que para las oclusiones crónicas es más del 12.5% de la masa ventricular total. Y vamos a ver más adelante que aquellos pacientes que tienen más isquemia, el beneficio es mayor. Si bien todos tienen beneficios, aquellos pacientes con mayor isquemia tienen mayor
beneficio. Y otra vez esta cosa. Les dije que odio las MAT, ¿no? Las oclusiones crónicas, y vamos a ver cómo es la asociación con el pronóstico de los pacientes. Entonces, ¿qué implicancia va a tener una revascularización incompleta? Muchas veces nosotros, con un paciente con enfermedad multiarterial que tiene una oclusión crónica, a veces tratamos las arterias abiertas y dejamos la oclusión crónica sin tratar en terapia médica, ¿no? Incluso, como vamos a ver en esta diapositiva, y a veces Hay que quitar el sonido, Cecilia, quita el sonido del... No, ya. En este análisis post-hoc del Syntax CTO, se vio que a 4 años la revascularización incompleta tenía una mayor mortalidad, mayor tasa de revascularización y mayor MACES, ¿no? Y que la revascularización incompleta obviamente nos va a llevar a que haya una carga isquémica residual, ¿no? Así, ya les habíamos mencionado, o sea, si tenga una circulación colateral buena, siempre va a haber isquemia en esas áreas miocárdicas, ¿no? Y aquí, como les decía antes, como ven acá, la revascularización incompleta se da tanto en PCI como en cirugía. Menos en cirugía, pero las tasas son igualmente altas, casi un 33% versus un 47% en intervención coronaria percutánea. Eso, ojo, nuevamente, más o menos hacia el año 2013, donde las tasas de éxito de la angioplastía de oclusiones crónicas, pues eran más bajas que en la actualidad. Y este es el impacto que tiene las oclusiones crónicas, ¿no? O sea, si nosotros dejamos sin tratar las oclusiones crónicas, va a tener un impacto en sobrevida. En estas curvas de sobrevida vemos que aquellos pacientes que no tienen oclusiones crónicas tienen una mejor sobrevida que aquellos pacientes que sí tienen una oclusión crónica, y esto es estadísticamente significativa. Pero ¿qué pasa si nosotros tratamos esas arterias? Aquellos pacientes en donde tenemos un éxito en el tratar la oclusión crónica tienen una mejor sobrevida que aquellos pacientes en los que no tenemos éxito en el tratamiento con una P significativa, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que por sí el tener una oclusión crónica no revascularizada tiene un impacto en el pronóstico de sobrevida de los pacientes, ¿no? Y en los casos de síndromes coronarios agudos, ST elevados, en el cual se asocia a una oclusión crónica de la arteria no responsable del infarto, vemos que también el simple hecho de tener una oclusión crónica es un predictor independiente de mortalidad. Entonces vemos, incluso a los 30 días como a los 36 meses, aquellos pacientes que tienen, aparte de la arteria responsable del infarto, una oclusión crónica, tienen mayor riesgo de mortalidad que aquellos pacientes que tienen enfermedad multivaso sin una OCT o que simplemente son enfermedad de un solo vaso. Esto en el contexto de síndromes coronarios agudos ST elevados, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que la OCT en ciclo ST elevado es un predictor independiente de mortalidad. En cuanto al estado de salud, a los 30 días, acá me refiero un poco a las escalas de cómo se siente el paciente, ¿no? Entonces, este es un registro del registro OpenCTO, donde evaluaba a los pacientes basal y al mes de la angioplastía de la oclusión crónica. Y vemos que en la escala de Seattle, que es una escala entre ellos para evaluar angina, en esta escala, a mayor puntaje es mayor beneficio. Vemos que tanto para la frecuencia de angina, limitación física, calidad de vida, hay una mejora significativa en los valores y en cómo se siente el paciente, ¿no? En este score, que es un score de disnea, que va un valor de 0 a 4 y menores valores quiere decir que tiene menos disnea. Igual, ¿no? El hacer una intervención coronaria percutánea miden al mes cómo mejora la disnea en los pacientes.
e incluso con los scores del PHQ-8, que es un score para depresión, los pacientes, luego de abrirse la arteria ocluida, refieren una mejora en los estados de depresión, ¿no? Entonces, estamos viendo que no solamente anatómicamente, funcionalmente mejora, sino que incluso la calidad de vida de los pacientes también mejora al abrirse una oclusión crónica. Entremos un poquito a ver de imágenes no invasivas, si bien no es mi campo, y voy a tratar de no meter la pata acá. Veamos cómo la resonancia magnética muestra que hay un beneficio en la intervención coronaria de este grupo de pacientes. Y esto, en este estudio lo que se vio fue isquemia y viabilidad en el momento de la oclusión crónica y por favor, luego de la OCT. Entonces, en este panel de arriba tenemos pre-intervención coronaria y en el panel de abajo post-intervención coronaria. Entonces vemos aquí que obviamente la arteria está ocluida y luego se abre la arteria. Estos son estudios a los 12 meses. Y vemos que casi hubo una resolución completa, si comparamos, de las zonas de isquemia en el 90% de los pacientes. La fracción de eyección mejoró de un 63 a 67%, y el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo también disminuyó, estadísticamente significativo. Y los scores de Seattle, de calidad de vida, también hubo una mejoría significativa, ¿no? Entonces, estamos viendo también que el abrir una oclusión crónica mejora a largo plazo la función ventricular y resuelve los defectos de isquemia que pudiesen haber. Otro estudio también con respecto a la mejora en la perfusión y la función del ventrículo izquierdo, se valoraron a 12 meses los estudios de PET y los estudios de resonancia magnética. Entonces, igual acá, el panel de arriba con la arteria ocluida, el panel de abajo con la arteria postangioplastía, y aquí incluso con una muy buena circulación colateral, como vemos acá, de la descendente anterior hacia la coronaria derecha, y la apertura del vaso luego de la oclusión, de abrir la oclusión crónica, ¿no? Entonces vemos que en los dos estudios basales, tanto con poca circulación colateral como con muy buena circulación colateral, tienen una isquemia importante que se resuelve luego de abrir el vaso. Y en los estudios de resonancia magnética, pues finalmente lo que hay es un aumento significativo en la fracción de eyección y en el engrosamiento de las paredes del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que abrir una arteria o tener una angioplastía exitosa de una OCT definitivamente va a mejorar el pronóstico del paciente, ¿no? Ese es un metaanálisis. Hasta acá, como les repito, era data observacional, porque todavía no salían para este momento estudios randomizados de pacientes sintomáticos e isquémicos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en una OCT? ¿No? Tratar pacientes sintomáticos o guiados por isquemia, ¿no? Entonces, comparado con una intervención no exitosa, el éxito de una angioplastía, de una oclusión crónica, disminuía la mortalidad por todas las causas, disminuía los meses y reducía la necesidad de cirugía coronaria posterior a la revascularización, ¿no? En el estudio OAT, si bien este estudio no mostró que había un beneficio de abrir de forma subaguda, o sea, 3 a 28 días posteriores, la arteria no relacionada con los infartos, ¿no? Si bien en este estudio estos pacientes generalmente fueron asintomáticos, y aquellos pacientes que tenían una isquemia importante, estando asintomáticos, pues fueron excluidos de abrirle la oclusión crónica. Entonces estamos viendo que son dos grupos un poco distintos de pacientes, ¿no? Unos asintomáticos y lo que nosotros buscamos al contrario son pacientes sintomáticos o que estén guiados por isquemia, ¿no? O sea, pacientes con isquemia intentar abrirle
la arteria, ¿no? Y luego pues, ya pasamos un poquito en el tiempo y avanzamos hacia los estudios randomizados, ¿no? Uno de los primeros estudios fue el estudio EXPLORE, que se dio en pacientes con síndromes coronarios agudos ST elevados. Y este estudio un poquito fue en contra de lo que veníamos viendo hasta el momento, porque halló que no había diferencia significativa en la fracción de eyección a los 4 meses, luego de abrir una oclusión crónica de una arteria que no era la arteria responsable del infarto, ¿no? Y no encontró diferencia significativa ni en la fracción de eyección ni en el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. La única diferencia que sí encontró es en la angioplastía de la OCT de la descendente anterior. En este caso sí se asoció a una mejora en la fracción de eyección, ¿no? Y el estudio EXPLORE, que lo que hacía era ver cómo podría mejorar el grosor parietal de zonas viables, ¿no? Entonces, en estos gráficos, si vemos acá, evaluaban tanto la angioplastía de las oclusiones crónicas y las angioplastías de las no oclusiones crónicas. Y acá lo que ven es el grosor de los segmentos parietales. Si evaluábamos en global todos los segmentos, no existía una diferencia significativa en el engrosamiento post-angioplastía. Pero si los evaluábamos por los segmentos disfuncionales nada más, sí se veía que en ambos grupos el grosor parietal mejoraba, más en el grupo de las oclusiones crónicas, ¿no? Entonces, las oclusiones crónicas finalmente nos están mejorando isquemia, nos están mejorando el grosor parietal, nos están mejorando la función ventricular, más si es de la arteria descendente anterior. El estudio REVASC, bueno, este estudio fue un estudio randomizado en un solo centro. Lo que evaluaba finalmente era la función ventricular. Este estudio no tuvo muy buenos augurios para la parte de la intervención coronaria percutánea, porque en el endpoint primario, que era variación del grosor, no encontró diferencia significativa entre uno u otro grupo. Pero veamos que tenía algunas bemoles este estudio, ¿no? En el grupo de la intervención coronaria con arterias permeables se realizó la intervención coronaria del 60% versus solamente el 16% de las arterias con OCT. Ay, perdón. La intervención coronaria de la OCT no fue guiada por isquemia ni por viabilidad, y la fracción de eyección basal para la randomización era mayor del 50%. Entonces, un estudio en donde evaluaba la función ventricular y donde solamente randomizaba pacientes con función conservada, entonces es un poco difícil de evaluarlo, ¿no? Luego se publicó el estudio EURO-CTO, que lo que buscaba era evaluar la mejora en la calidad de vida al hacer angioplastía de una oclusión crónica versus dejar al paciente en tratamiento médico óptimo. Esto era para pacientes que tenían una OCT con angina, y la tasa de éxito, como vemos, ya empieza a mejorar, ¿no? Hacia el año 2018, mejor tecnología, más experticia de los operadores, entonces las tasas de éxito empiezan a mejorar casi hasta un 85%, 87%. Y lo que encontraron es que había una mejora significativa en el cuestionario de Seattle, ¿no? Que habíamos visto antes, que era obviamente en calidad de vida, con unos meses similares en ambos grupos, y que mejoraba significativamente la escala de angina, ¿no? Entonces los pacientes, obviamente estos eran pacientes con OCT y angina, mejoraban significativamente su clase funcional con respecto a angina, ¿no? Algo importante que recalcar en este estudio es que el 7.3% de los pacientes que iban a terapia médica óptima tuvieron que cruzarse al brazo de intervención coronaria percutánea debido a que la angina persistía a pesar de la terapia médica óptima, ¿no? Entonces casi un 10%, que no es despreciable, ¿no? El estudio Decision CTO, que hasta hace poco había sido presentado nada más en congreso, finalmente fue publicado en el 2019, decía que no había diferencia en meses en pacientes que iban a terapia
médica versus a pacientes que llevan angioplastía de las oclusiones crónicas, ¿no? Aquí incluso miren las tasas de éxito de las oclusiones crónicas llegaban casi más del 90%. Las lesiones no oclusiones crónicas fueron tratadas en ambos brazos previo a randomizar al paciente a tratarle la oclusión crónica o dejarlo en terapia médica óptima, ¿no? Y el endpoint primario de mortalidad por todas las causas sí fue significativo, pero para no inferioridad en este estudio, ¿no? Y entonces, en la práctica, ya con toda la revisión de la data clínica, en la práctica, la intervención coronaria percutánea de una OCT es volumen dependiente, definitivamente, y no volumen dependiente en cuanto a cuántos cateterismos o angioplastías hacemos de arterias permeables, sino en cuanto a cuántos angioplastías de oclusión crónicas hacemos, ¿no? Y vemos que obviamente en el tiempo, conforme tengamos más experiencia, pues vamos a tener mayor éxito en esas angioplastías con menos meses. La curva de aprendizaje es así, ¿no? El éxito de los procedimientos va a ser menor y esto lleva a su contraparte, que obviamente vamos a tener más complicaciones como sangrados y meses que finalmente se estabilizan a lo largo del tiempo. También hay que ver que hay partes técnicas importantes que tenemos que ver, que el tiempo de fluoroscopía en estos pacientes, pues obviamente es mucho mayor y la cantidad de contraste que vamos a utilizar es mucho mayor también. Entonces hay que saber en qué momento parar, porque no podemos empecinarnos en alguna arteria si está difícil, ¿no? Los eventos adversos, como les dije, también van a acompañarnos. La mayor complicación va a ser las perforaciones coronarias, entonces tenemos que tener el material para poder afrontar estas complicaciones, ¿no? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Tenemos que los algoritmos para tratar una oclusión crónica, y esto ya es parte de hemodinámica, son 4 básicamente: las vías anterógradas, los accesos retrógrados, ya sea por escalonamiento de guías o por disección y reentrada por ambos lados, ¿no? Y esto va en relación a los estadios del aprendizaje de la OCT, ¿no? Tenemos ya estadios claramente establecidos en 4 fases. La primera solamente con escalonamiento anterógrado y se van haciendo más complicadas hasta poder hacer vía retrógrada por epicárdicas. Nosotros actualmente en Incordon estamos en el estadio 1, que hacemos solamente oclusiones crónicas con escalonamiento de guías y con las guías que tenemos. Recién estamos empezando a tener guías de oclusiones crónicas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos avanzar hasta un estadio mayor, y avanzar al estadio 2, el estadio 3, el estadio 4, pues obviamente tenemos que tener un sistema que funcione muy bien y crear un programa de oclusiones crónicas que es el que de alguna manera queremos proponer crearlo, ¿no? El programa de oclusiones crónicas, obviamente tenemos que iniciarlo. Sabemos que son procedimientos desafiantes, que requieren de avances tecnológicos, que obviamente tienen mejores resultados con una mejor tecnología y más experticia, y existe esta percepción falsa de que las tasas de fracaso son altas, ¿no? Y esto lo vamos a lograr solamente creando un programa de oclusiones crónicas y empezando a trabajar sistemáticamente. Entonces, este programa de oclusiones crónicas, obviamente para implementarlo necesita una amplia infraestructura, operadores dedicados, laboratorios de cateterismo con ciertas características y equipos de trabajo, ¿no? No solamente son los médicos, enfermeras, técnicos, radiólogos, cuidados intensivos y todos los cuidados posteriores. Entonces realmente es un equipo especializado que tiene que estar atrás de las oclusiones crónicas, ¿no? Y simplemente para tener éxito en una intervención coronaria percutánea de oclusión crónica, tenemos que tener sala de cateterismo adecuada, médicos y pacientes y administración. En cada sala de cateterismo, obviamente, tenemos que tener en cuenta que van a ser procedimientos largos, que de repente hay que tener la necesidad de tener 2 salas ante una emergencia y que vamos a tener altas dosis de radiación. Con respecto a la administración, una logística necesaria para garantizar los insumos, una disponibilidad de camas para posibles complicaciones. Y con relación a los médicos y pacientes, pues obviamente necesitamos médicos que tengan experticia en intervención coronaria percutánea, de ideal 2 intervencionistas por procedimientos, que sea un equipo multidisciplinario
y seleccionar adecuadamente al paciente que tenga síntomas, que se demuestre isquemia, viabilidad, la fracción de eyección y obviamente la anatomía coronaria es muy importante, ¿no? El mayor obstáculo que tenemos ahorita es la inexperiencia de los operadores, definitivamente, ¿no? Y estas son algunas cosas que se requieren para calificar a un operador como experto, ¿no? Más o menos 75 procedimientos al año para asegurar resultados de alta calidad, experiencia en por lo menos 1000 angioplastías de oclusiones no crónicas, ¿no? Y es muy importante, obviamente, siempre estar asistiendo a cursos de capacitación, ¿no? El enfoque de los dos operadores es básico, que permite acelerar el aprendizaje, identificar más técnicas alternativas, mejorar los resultados, y ante cualquier complicación, pues hay dos operadores, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de seleccionar al paciente? La finalidad es mejorar la perfusión de territorios isquémicos. Y al mejorar esto, obviamente mejoran los síntomas limitantes o de angina del paciente, ¿no? Mejora la función ventricular izquierda, mejora el pronóstico del paciente, mejora la calidad de vida y logra una revascularización completa. Entonces, ya para terminar, estos son algunos algoritmos que les traía. Si yo tengo un paciente con una oclusión crónica, tengo que ver si el paciente tiene síntomas o no. Si tiene síntomas y tiene una motilidad conservada o una hipocinesia en el territorio de la oclusión crónica, aunque me faltó una flechita acá, tratamiento de la oclusión crónica. Si tiene una acinesia o discinesia, hay que demostrar definitivamente viabilidad, y si la tiene, intentar hacer la OCT. Si no la tiene, terapia médica óptima. Y por otro lado, si el paciente no tiene síntomas, en la ecografía ver si hay acinesia o discinesia, que nos llevará a este algoritmo, y si tiene motilidad conservada o hipocinesia en el territorio de la oclusión crónica, evaluar carga isquémica, porque el paciente es asintomático. Si la carga isquémica es importante, hay que tratar la CTO, y si es menos del 10%, podemos dejarlo en terapia médica óptima, ¿no? Y obviamente, ¿cómo manejamos la oclusión crónica? Acá nosotros en Mediameca manejamos scores, el score JCTO, por ejemplo, para oclusiones crónicas, y vemos si es una enfermedad compleja o multivaso. Si no la es, podemos hacer angioplastía de la oclusión crónica. Y si sí la es, el paciente es candidato a cirugía, si no, angioplastía, y si sí, pues va a cirugía. En conclusión, las técnicas complejas de la intervención coronaria percutánea para OCTs son muy efectivas y actualmente tienen una tasa de complicación mucho más baja, sobre todo en centros que manejan alto volumen. Se deben realizar mayores esfuerzos en seleccionar aquellos pacientes que se van a beneficiar más de una intervención coronaria percutánea, o sea, aquellos pacientes donde buscamos que se le alivien los síntomas, reducir la carga isquémica y mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Con mucha evidencia observacional en su momento, la intervención coronaria percutánea lo va a requerir de mucho juicio clínico y un abordaje multidisciplinario. Y existe en INCOR actualmente ya la necesidad de iniciar un programa de oclusiones crónicas que permita escalar ya en nuestras terapias de reperfusión, no solamente quedarnos en el estadio 1 que les habíamos mostrado, y colocarnos como un centro de referencia de alto volumen para intervención coronaria percutánea de oclusiones crónicas. Y eso me parece que es todo. Muchas gracias y empecemos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Disculpen. Excelente presentación. Te quería hacer una pregunta, Cristian, que sobre el tema de tratamiento percutáneo de oclusiones crónicas siempre es controvertido. Evidencia a nivel de estudios clínicos para demostrar mejora de la angina y de la calidad de vida de estos pacientes existe. Sin embargo, la reducción de mortalidad es un tema controvertido, ¿no? El beneficio del tratamiento percutáneo en oclusión crónica llega a tener un impacto tal que influya sobre la mortalidad, es un aspecto controversial. ¿Qué nos puedes aclarar sobre ese punto? Y si no hay evidencia, aún cuando no tiene un impacto definitivo, contundente sobre la mortalidad, pero sí sobre la calidad de vida y angina, ¿esto es un punto en contra o que no debe animar a discutir los casos de oclusiones crónicas para la posibilidad de tratamiento percutáneo? ¿Cuál es tu opinión? No, mira, yo creo que el hecho de la data que tenemos, que obviamente la mayoría son datos observacionales y ya están empezando a salir o a publicarse estudios randomizados que hasta hace poco eran solamente presentados en reuniones clínicas, más no en publicaciones,
lo que dices es cierto, ¿no? O sea, el simple hecho de aliviar los síntomas al paciente, de mejorar su calidad de vida, de disminuir la depresión en estos pacientes, de mejorar la función ventricular, de mejorar la isquemia miocárdica, yo creo que sí va a impactar finalmente en los meses a largo plazo, ¿no? Estábamos viendo que aún a pesar de que las arterias ocluidas tengan circulación colateral, hasta incluso Rentro 2, que es una buena circulación colateral, no es suficiente para suplir la irrigación si es que esta fuese por vía anterógrada, ¿no? Entonces, sí, todavía los estudios randomizados en OCT, creo que todavía tenemos para un tiempo más en esperar resultados, pero el simple hecho de que en cuestión de mortalidad todavía no haya un claro beneficio del OCT no nos debe animar a no intentar o no hacer oclusiones crónicas, ¿no? Porque todos sabemos que obviamente muchas veces el paciente más agradece el que se sienta bien en el momento, ¿no? Excelente. Veo aquí que ha levantado la mano el doctor Godoy. En primer lugar, le doy la palabra y luego el doctor Mejía. Armando. Buenos días, César. Cristian, en primer lugar, mis felicitaciones y al cuerpo médico por lo que significa reiniciar las actividades académicas en estos tiempos. Siempre que las intervenciones generan mejoría en lo que significa síntomas y el impacto en mortalidad por dilucidarse o en su efecto escaso, son intervenciones muy costo económicas bastante elevadas, ¿no? Ejemplo, en electrofisiología, para a veces modificar solo calidad de vida, se requieren navegadores tridimensionales, catéteres, entrenamiento personal, exposición a escopia, todo lo que fuere. En hemodinámica hay también como tratamiento de las lesiones oclusivas crónicas totales. Hay impactos por definir. Indudablemente la persona que recibe este beneficio va a cambiar mucho su estilo de vida, su calidad de vida. Pero siempre tenemos que entender que tiene que haber una terapia médica óptima. Entonces yo me voy por el lado de los clínicos, que somos bastantes, que tenemos que ver un montón de pacientes, que no los seguimos jamás porque son pacientes que vienen y se van, y nos estamos llenando mucho de pacientes con angina crónica, nos estamos llenando mucho pacientes que solamente reciben medicamentos, y vaya sorpresa, nosotros tenemos pocos medicamentos como arsenal terapéutico. ¿Cuál es la comparación? ¿Con qué se compara? ¿Qué hablamos de terapia médica óptima en este tipo de pacientes, Cristian? Solamente nitratos, que a veces escasean en nuestra realidad, dimetazidina, que no la tenemos, qué sé yo, medicamentos nuevos que se utilizan para este fin, sabiendo de que hay que tener un buen beta bloqueo, algunos no lo toleran, un calcio antagonismo que a veces no lo toleran, en general. Sí, o sea, a ver, hay una palabra clave que tú has dicho ahorita que es importante, ¿no? Es el arsenal de medicamentos que tenemos actualmente, ¿no? Actualmente sabemos que el arsenal médico ha mejorado muchísimo. Sin embargo, en los estudios de OCTs, para la época en que se hicieron, todavía no existía este arsenal médico, ¿no? Entonces, terapia médica óptima, o sea, cuando ellos lo comparaban, pues obviamente comparaban pacientes igual, ¿no? Con beta bloqueadores, con IECAS, ¿no? Con nitratos y obviamente los antiagregantes, ¿no? Pero como tú bien dices, sí una de las principales cosas para no llenarnos justamente estos pacientes, saber seleccionar bien nuestros pacientes, ¿no? Ahora obviamente tenemos mucho arsenal médico para manejar este grupo de pacientes que habría que ver los resultados, o sea, estudios posteriores que nos dicen en relación a oclusiones crónicas, ¿no? Pero para los estudios de esa época eso era más o menos lo que se manejaba, ¿no? Ok, solo un comentario antes de darle la palabra al doctor Mejía. Armando, tocaste un tema muy interesante que es el impacto económico, ¿no? Yo creo que esto en la institución es un tema pendiente de investigar y de desarrollar, no solamente en el caso de las oclusiones crónicas, sino en diferentes técnicas, como tú has mencionado, algunas de electrofisiología, que no hemos hecho, ¿no? El tema de los costos, del impacto de una nueva terapia versus el mantenimiento de un tratamiento crónico con hospitalizaciones de los pacientes,
Eso es un tema que está, desde mi punto de vista, por definir de acuerdo a nuestra realidad. Doctor Mejía, tiene la palabra, y luego el doctor Heredia, que levantó la mano también. Buenos días. Primero felicitar a Cristian Norton por la intervención, una excelente exposición, sobre todo que da una visión de cuál es el panorama de la oclusión crónica en el mundo. Yo quería, si bien es cierto, y esto lo hemos conversado acá en reunión de servicio, la necesidad de poder implementar un programa de oclusión crónica, que estamos totalmente convencidos todos en el servicio, que estamos en el momento ya de implementarlo. Primero porque hemos alcanzado un nivel de experticia en angioplastías convencionales. Quizás somos uno de los centros que más hace angioplastía en el país, y creo sin lugar a dudas, y con una buena tasa de éxito. Entonces, vemos esa necesidad de implementarlo. Al igual como pasó con el programa de aorta, creemos que es necesario hacerlo, porque tenemos alrededor de lo que hemos observado, entre 15 a 20% de los pacientes que vienen al INCOR y hacemos angioplastías tienen oclusión crónica. Y tenemos una vasta experiencia en oclusión crónica por el acceso anterógrafo. Hemos tenido varios casos, inclusive, que se planea como estrategia retrógrada, pero finalmente logramos hacer vía anterógrafo, porque es la vía que más hemos ganado experticia. Sabemos reconocer microcanales, y la técnica la hemos mejorado en estos años. Entonces, yo creo que ese punto y el propósito, el objetivo de esta presentación es comunicar a la comunidad médica de INCOR que estamos con mucho entusiasmo de promover la implementación de un programa de oclusión crónica. El otro aspecto es lo que ha dicho Armando Godoy, el doctor Armando Godoy, que es bastante válido. Y dentro de ese algoritmo que ha presentado Cristian, aterrizarlo a nuestra realidad. Entonces, ¿cuál sería? Y eso lo hemos conversado bastante en el servicio. ¿Cuál sería? Nosotros, ciertamente, como dice Armando, hay un costo y hay un riesgo del procedimiento también. Entonces, lo que nosotros hacemos es, usualmente, valoramos la carga isquémica residual. Es decir, hacemos la angioplastía, ¿no? Hacemos una perfusión, el paciente va a terapia médica, va a rehabilitación, que es nuestro mundo real aquí en INCOR, va a rehabilitación, y si esas terapias fallan, regresa con nosotros para el tratamiento justificado de la oclusión crónica. Más o menos es lo que hemos estado manejando todo este tiempo. Entonces sí, agotamos la terapia médica y agotamos la rehabilitación cardíaca, porque en nuestra experiencia acá en INCOR sí reconocemos el impacto de la rehabilitación cardíaca. Hemos tenido casos de isquemia residual de 26%, que con terapia médica óptima y rehabilitación cardíaca llegan a 8%. Entonces, en ese sentido, ya la oclusión crónica, el tratamiento percutáneo ya no tendría indicación. Entonces, más o menos, en un algoritmo aterrizado para INCOR, sería ese, ¿no? Entonces, terapia médica, rehabilitación cardíaca, si persiste la isquemia residual o el paciente con síntomas, en este caso nosotros estaríamos listos para ofrecer la posibilidad de una oclusión crónica, del tratamiento de una oclusión crónica. Excelente, Lucho, excelente propuesta, creo que tienes toda la razón, sobre todo por una dificultad adicional que tenemos nosotros, por la dinámica de atención del paciente en la consulta ambulatoria, es decir, que el paciente no tiene un médico tratante, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el paciente pase por diferentes cardiólogos es muy alto. En cambio, en rehabilitación, ellos mantienen una continuidad en el tratamiento de acuerdo al progreso de su proceso de rehabilitación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que para finalizar, por cuestión de tiempo, un comentario breve del doctor Heredia para ajustarnos al tiempo. Doctor Heredia. ¿Qué tal? Buenos días. Cristian, te felicito por tu exposición, muy interesante. Y justamente tú hablaste de una coronaria derecha al inicio. Y justamente el año pasado se publicó el estudio Isquemia, donde se vio que la terapia médica óptima, y justo también voy a citar al doctor Godoy con eso, versus la terapia invasiva, no hubieron diferencias significativas. Ojo, pero hablaron del que no sea descendente anterior. Ahora, nosotros en rehabilitación cardíaca, justamente, además de la actividad física que hacemos, además que el tiempo es corto, porque nos dan solo 2 meses por temas de referencias,
Tampoco podemos explotar todo lo que es la terapia médica óptima justo porque no tenemos todo el arsenal para terapia médica óptima, así como lo mencionó el doctor Godoy. Entonces, ver un impacto, digamos, del 100% de la terapia médica óptima para rehabilitación cardíaca en nuestro medio es muy difícil. En los estudios que hemos realizado en los últimos 3 años sí hemos visto mejoras justo de calidad de vida que mencionabas, disminución de, digamos, de la ansiedad, de la depresión, entre otras cosas. O sea, luego la rehabilitación cardíaca efectivamente ha mejorado mucho los pacientes. Pero vuelvo a citar justo al doctor Godoy que mencionó que debemos también como institución ver cuál sería el peso de implementar otro tipo de terapias, como la trimetazidina, entre otros, para ver efectivamente la terapia médica óptima en su plenitud y compararlo como instituto contra nuestros pacientes que tienen, digamos, enfermedad coronaria crónica, pero con obstrucciones completas. Ahora, y otra cosa importante que a nosotros siempre en nuestro servicio nos habla, que el paciente que tiene isquemia residual, entre comillas, es paciente crónico y debemos darle de alta de la institución. Con lo que ustedes proponen, están abriendo una nueva puerta para que ese paciente que es crónico, que tiene todavía isquemia residual, todavía se pueda quedar en la institución para ofrecerle algo más. Pero también hay que poner en balance eso de qué más le podemos ofrecer aparte del tratamiento intervencionista en la parte de la terapia médica óptima. Gracias, doctor Heredia. Creo que tenemos 2 minutos. Hay un colega que tiene el nombre acá de Doménica, no sé reconocer de qué se trata, creo que tiene la posibilidad de participar, que levantó la mano. Sí, doctor. Un comentario breve. Es mi hijita que cambió el nombre. Quería hacer... ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, adelante. ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta. En los pacientes que son estables, que tienen angina estable y se hace su estudio de cateterismo y se le halla, por ejemplo, una lesión severa de la DEA, una lesión severa de la circunfleja y una oclusión crónica de la coronaria derecha, si existe una manera de estratificarlo de forma de que si este paciente termina como una enfermedad multivaso y termina en cirugía, o si tendríamos que hacerle un estudio muy prolijo para ver si realmente hay isquemia de esa zona, de la oclusión total, para ver si ya no es quirúrgico, si no es angioplastiable, incluso con la posibilidad de intentar en una segunda secuencia, una segunda opción, en una segunda intención, el tratamiento de la angioplastía de la oclusión total. Ok, es un caso muy frecuente, eso es una situación a la que nos encontramos con mucha frecuencia en la discusión de los casos de manera diaria. Cristian. Sí, a ver, nosotros tenemos, lo primero que tenemos que definir antes de ofrecer ninguna de las 2 terapias es definir si el paciente va a cirugía o si el paciente va a angioplastía. Porque si el paciente va a angioplastía, obviamente vamos a intentar la angioplastía de todo, ¿no? De la descendente anterior, la circunfleja y de la OCT de la coronaria derecha. Y si el paciente va a cirugía, también que garanticen una revascularización completa. La idea es buscar revascularización completa por cualquier otro. Entonces, para definir si el paciente va a cirugía o si va a intervencionismo percutáneo, ya tenemos varios scores validados, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el Syntax Score para definir finalmente si va a cirugía o a intervencionismo. En el caso de las crónicas, pues manejamos el score JCPO, que nos da una tasa de éxito, probabilidad de éxito de intervenir esa oclusión crónica, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos scores nos hacen inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. La idea principal, como les digo nuevamente, es revascularización completa. Porque si vamos a ir a uno de los 2 lados para solamente ofrecer revascularización de 2 vasos y deshacer otro vaso sin revascularización, pues no es la idea, ¿no? Pero yo creo que sí, lo primero que hay que hacer antes de entrar en ninguno de los algoritmos es definir el paciente es quirúrgico o el paciente puede ser percutáneo. Lo preguntaba por el hecho de que menciona que si hay una isquemia menor del 10%, o mayor del 10%, sí es viable, siempre y cuando sea exitosa esa angioplastía, ¿no? de la oclusión total. Me refería a eso, si ya se convierte o no, si es menor del 10%, ya para qué se le abriría esa arteria. Usted ha mencionado que menor de 10% no valdría la pena, no sería beneficioso abrir la oclusión total. Siempre y cuando sea la única lesión. Entonces, a ver, si estamos en ese escenario, tendríamos que abrir la derecha, abrir la circunfleja, y luego de eso hacerle un estudio de isquemia residual sobre la coronaria derecha. Si esa isquemia residual es menos del 10%, pues
trabajamos ahí en terapia médica, y sí es más del 10%, pero hacerle un estudio de isquemia, teniendo la oclusión crónica y las dos lesiones, pues incluso hasta a veces nos podría salir el tema balanceado, ¿no? Excelente, creo que el caso da para discusión. Desafortunadamente estamos sobre el tiempo. Agradezco a los colegas que han participado, agradezco nuevamente a Cristian, excelente presentación, y agradezco al cuerpo médico por la invitación. Doy paso a la doctora Grace Espinosa para que dé por encerrada la reunión. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Espinosa. Doctora Espinosa. Bueno, si no está la doctora Espinosa, usted, doctora, encierra ya la reunión. Bueno, agradecerle, doctor Nolten, felicitarlo por la exposición, por los nuevos proyectos que nos han presentado, que se ven muy interesantes, y yo creo que todo lo que sea avanzada hay que incentivar y colaborar con el desempeño el desarrollo de todas estas propuestas que con el profesionalismo que tienen todos, llegar a lograr. Y como dijo el doctor también, todo esto sopesado con el tema de los costos, ¿no? Pero felicitaciones, muchas gracias por su participación, doctor Nolten, doctor Conde, el servicio de hemodinámica, gracias a todos los presentes, y bueno, doy por finalizada la reunión del día de hoy. Una fotito, deberíamos tomar una foto de la inauguración de todos los presentes. ¿Sería bueno tomar una foto? De todos los presentes, sí, un pantallazo para, como es la primera reunión clínica después de tiempo. Sí, pues. Reunión académica. Vamos a estar a menos de 2 metros. COVID. O si no, doctor Cristian, usted nos puede ayudar para la foto de un pantallazo de la computadora. Sí, voy a pedirle que, ya tomé un pantallazo, pero voy a pedir que tomen uno ahí. Por ser la primera después de mucho tiempo, doctor. Claro, un pantallazo de todos los presentes que prendan su cámara y un pantallazo para el recuerdo, sí, para poder ponerlo. Ya lo tomé. Perfecto. ¿Sí? 2 fotos son. Gracias. Ya hicieron. Saludos al doctor Gloria, que está ahí presente. Un abrazo, maestro. Siempre bienvenido. Sí, doctor Gloria, saludos. Gracias a todos. Muy agradecido a todos. Muy agradecido. Los he visto a todos, felizmente todos están muy bien. Creo que están todos bien. Y la charla muy bonita. Muy bonita. Qué bueno. Saludos, doctor. Y bueno, nos despedimos ya, y damos por finalizada la reunión. Gracias, hasta luego, doctora. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor.